Continuamos acá en Estamos Llegando, ya son las 9:30 de la mañana, la temperatura elevó hasta los 2 grados, pero salió el sol. El doble. Y sí, 1 grado, ya está, duplicó, es verdad. ¿Viste? 100% de aumento. Hay que tener a alguien positivo hacia el lado, ¿eh? Bueno, continuamos ahora entonces con la previa al Día de la Bandera, porque no solamente se festeja el día mismo de la bandera, sino que la historia comenzó muchísimo antes, ¿no? Tenemos acá a Dalma y a Ariel que nos van a estar contando un poquito de lo que un poquito de lo que es esto de el Día de la Bandera y toda su historia, ¿no? Todo lo que lleva atrás. Muy buenos días, chicos. Hola, buenos días, chicos. Buenos días. Hola. Estamos llegando, digamos, al 20 de junio. Está, ¿no? claro. Estamos llegando al 20 de junio. Y bueno, y estábamos hablando recién con Ariel que se juntan, digamos, dos pilares de nuestra nacionalidad, ¿no? Que es bandera, que yo creo que como símbolo es uno de los que más convoca, bandera e himno, ¿no? Claro. Porque ¿quién siente emoción por el escudo nacional? A ver, el escudo, ¿no? Uno lo mira y no, digamos, no. La escarapela sí la pone uno con el corazón, al ladito del corazón cuando es chiquito, pero la bandera, yo no sé si esto de mirar hacia arriba, ¿no? Esto de verla flamear y el himno que nos une a todos. Y después la figura de Belgrano, ¿no? La figura de Belgrano es uno de los pilares de nuestra nacionalidad, ¿no? Sí, estábamos hablando de que afuera, ¿no? Que es una figura indiscutida, ¿no? Es una de las figuras indiscutidas, Belgrano, San Martín, ¿no? Y no muchos más. No. Pero No, y Mitre, ¿no? Mitre cuando tiene que decir, señores, vamos a crear la Argentina. Porque la Argentina es una creación. La Argentina, en la época de Rosas, por ejemplo, cuando decían el caso de Camila Gorman, ¿no? Patria, Buenos Aires, ¿no? Y Ladislao, patria, Tucumán. O sea, no había una idea de Argentina, había que crear la Argentina. Y en esa creación de la Argentina había que crear valores y héroes. Y ahí el primero que por Mitre fue Belgrano. ¿Y qué se resaltaba en Belgrano, no? ¿Qué era? claro, sí, digamos, entra por Mitre hace entrar, digamos, al panteón de próceres, ¿no? A Belgrano y a San Martín a través de los 2 libros que él escribe, ¿no? Como primer historiador, digamos, de lo que es Argentina, ¿no? Él elige a esos 2 próceres, pero también elige contar algunas cosas, ¿no? Que es lo que hablábamos recién atrás, hace unos minutitos, que es contar lo que le convenía a Mitre, ¿no? Y a su ideología política. Sí, Alberdi es muy crítico de Mitre y de la historia de Belgrano de Mitre, ¿no? Sí, es muy crítico, sí. El tema es la herencia, ¿no? Casualmente de Mitre, sus escritos y lo que nos quedó, ¿no? Belgrano no es solamente el creador de la bandera, sí, que es, digamos, una de las cosas más importantes que hizo, pero es más interesante todavía lo que se omite de Belgrano, ¿no? Que es la defensa de los pueblos originarios, ¿no? La defensa de un comercio interno, de un mercado interno, ¿no? De la protección de las industrias nacionales, ¿no? Ese es el Belgrano que no le conviene en algún punto a Mitre y a los posteriores historiadores liberales, digamos, ¿no? Y que nos llega un poco ese Belgrano fraccionado, ¿no? Todo lo que se omite o lo que no se dice de Belgrano es tal vez lo más interesante de Belgrano. Siempre pienso en lo que Belgrano se dice, ¿no? La abnegación, el espíritu de sacrificio, ¿no es cierto? El desprendimiento, el incorruptible Belgrano, el que lo que recibía, lo poco que recibía, lo donaba, ¿no es cierto? O sea que fue militar cuando no sabía ser militar, o sea, no era militar, sin embargo, ahí donde se necesitaba él estaba, ¿no? Y este discurso, ¿no? Que desde los sectores de poder se difunde en la sociedad de que el buen hombre es el hombre que con esas características, ¿no? Cuando la otra faceta de Belgrano, la faceta que empieza en mayo del 10, junto a Moreno y digamos, el proyecto revolucionario, es una faceta que se oculta o que se ocultó mucho tiempo, ya no, ¿no? Pero que se ocultó mucho tiempo y que tiene que ver con un plan de gobierno, ¿no? Que está contra la riqueza concentrada,
por ejemplo, que dice que, bueno, si pocos tienen mucho, en realidad eso afecta a la sociedad, ¿no? La empobrece, la envilece y además absorbe al Estado. Y él ve un Estado, no era un liberal. Uno dice, liberales, siempre se habla. No, era un tipo que decían, junto con Moreno, el Estado tiene que intervenir en la economía. El Estado se tiene que hacer cargo de la minera, de las minas de oro, de las minas de plata, ¿no? El Estado se tiene que hacer cargo, tiene que controlar la salida y la entrada de capitales en el país, ¿no? El Estado tiene que armar una caja nacional de seguros, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no?, que hacen ruido muchas veces y que, bueno, se ocultan, ¿no? ¿Quieren contar un poquito, empezar desde no digo al principio, ¿no?, cuando nació Belgrano, pero cuando comenzó con toda su carrera política, y relacionarlo con esto, ¿no?, de la bandera, cómo llegó hasta a relacionarlo con la bandera tan llanamente, así, tan física, explícitamente? Bueno, voy arrancando. Dale. Bueno, Belgrano nace en 1770, ¿no? En Buenos Aires, y nace en una familia que tenía una buena posición económica, ¿no? Él tiene la posibilidad de estudiar en España, casualmente, ¿no? En Salamanca, y debido a sus notas, a su buen desempeño en la escuela, ¿no? En la escuela, en la universidad, él tiene acceso a la lectura de algunos libros bastante complicados para la época, ¿no? Claro. Más que nada complicados para la iglesia, ¿no? Estamos hablando de la época... Por ejemplo... Y estamos hablando de libros de Rousseau, ¿no? De Quesnay, que eran todos estos economistas y filósofos de la época de la Revolución Francesa. Estamos hablando, ¿no? 1789, Belgrano en plena explosión de la Revolución Francesa en Europa, está allá, ¿no? Tiene acceso a leer estos libros y a partir de ahí va formando una idea que es la que luego va a traer acá a lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Al cual le llega muy joven también, ¿no? A los 24 años, llega, sí. Y llega directamente al consulado de comercio, ¿no? Donde trabaja con algunos personajes no muy belgranianos después en lo que es, ¿no?, la idea que tenía él, que es Martín de Álzaga, por ejemplo, que era un comerciante español, traficante de esclavos y monopolista. Bueno, estaba ahí en el consulado con él, desgraciadamente, y Martínez de Oz estaba, ¿no? Uno de los tantos nefastos, ¿no? Martínez de Oz. Ahí estaba con él también. Bueno, en el consulado lo va a encontrar las invasiones inglesas, ¿no? Donde... Justamente, él estaba ahí en el consulado y los comerciantes lo presionan, ¿no?, para que él declare su lealtad a su majestad británica, ¿no es cierto? Entonces, incluso se fuga, porque él quería ir con los sellos y todo al lado del virrey. Fuga, se va a la banda oriental ante esta situación. Y dice algo, porque él era hijo de un comerciante genovés. Y fíjate, ¿no?, lo que dice él de los comerciantes, ¿no? Dice, los comerciantes no conocen más patria, ni más rey, ni más religión que su propio interés. Saben comprar por 4 para vender por 8. ¿No? Claramente. Y esto es muy actual, sí, ¿no? Sí. Porque, bueno, en este momento el capital comercial todavía faltaba, digamos, la gran ola del capital financiero que viene unos años después, tenía una incidencia muy grande, ¿no? Pero es claramente una posición de la falta de ética del capital, ¿no? Esto aparece, digamos, claramente. Y después, digamos, él queda muy pegado porque es uno de los primeros que se entera de la caída de la Junta Central de Sevilla y de los que pide el Cabildo Abierto. Fíjense, Belgrano, su primo, que es Castelli, Mira. Y Saavedra son los primeros que se enteran de la caída de la Junta Central de Sevilla y piden el Cabildo Abierto de el 20 de mayo, ¿no? Entonces, y después se da, bueno, toda esta relación de Belgrano con el grupo morenista, con Moreno, ¿no? Y después quedan medio, digamos, fíjense, por ejemplo, la idea de la revolución, ¿no?, de avanzar implacablemente contra el enemigo. Fue uno de los que dona su sueldo para hacer la campaña a Córdoba. Y la campaña a Córdoba es la que termina con el fusilamiento de Liniers, uno de los héroes de la Reconquista. O sea, las acciones revolucionarias tienen que ser rápidas y tienen que ser fuertes. Si queremos
generar los cimientos de un Estado de Derecho, dice, ¿no? Para más adelante. Bien, y digamos, creo que más o menos debemos saber, no sé, la participación de Belgrano en la Revolución de Mayo, pero después es muy interesante que a él se lo envía al norte, digamos. Él es un militar improvisado que aparece en la vida pública ya grandecito, como con 40 pirulos. ¿Cómo ven esa etapa de cuando se lo envía al norte? Porque ahí imagino que él siente la necesidad de crear justamente la bandera, ¿no? Para ir a pelear, a defender junto a Güemes. Aclárennos saber un poco eso. Sí, antes de que se lo mande al norte, se lo manda al Paraguay. Al Paraguay, ¿no? Verdad. A llevar, digamos, la idea revolucionaria y a combatir a los realistas que quedaban en todo el territorio, ¿no? Acordémonos que la revolución nace en Buenos Aires, ¿no? A partir de ahí es donde se tiene que expandir, ¿no? Para todas las provincias y para todas las zonas del virreinato, ¿no? Hace falta un ejército. No había ejército, bueno, se manda a Belgrano, que era un improvisado militar, ¿no? Pero también quedó esta idea de que era un abogado que no tenía idea de lo militar, cuando nos vamos a dar cuenta que las cosas que hacía Belgrano eran dignas de cualquier militar, ¿no? Mucho más si tenemos en cuenta esto de que él no lo era, ¿no? Digamos, el éxodo jujeño, la batalla de Salta y Tucumán, ¿no? Perdió batallas importantes también, ¿no? Vilcapugio, Ayohuma, ¿no? Que famosas batallas de primario que nos tienen, ¿no? Vilcapugio, Ayohuma. Haití, Paraguarí también la perdió. Claro. Bueno, Sí, la campaña del Paraguay es, entre comillas, digamos, un fracaso. Es un fracaso. Claro. Sí. Es un fracaso. Es un fracaso, y por eso el grupo de los moderados, el grupo de Saavedra, porque cuando muere Moreno, los seguidores o los que se agrupaban junto a él se debilitan, ¿no? Y Saavedra pasa a ser ahí una figura bastante dictatorial. E incluso lo manda a llamar a Belgrano para juzgarlo, ¿no? Por su mal desempeño. Y vos sabés que no consiguieron que nadie declarara en contra de Belgrano, nadie. Y bueno, finalmente le reponen los cargos y ahí es donde lo mandan como dentro del regimiento de patricios al Ejército del Norte. Y ahí aparece Belgrano, se dirige a Rosario, y ahí es donde se produce la creación de la bandera, ¿no? O sea, él dice, bueno, en determinado momento nos tenemos que diferenciar de los enemigos con los que estamos peleando, porque en realidad eran todos españoles. Sí, es como una guerra civil. Y el origen de la bandera, ¿no? Claro. Que siempre tenemos esa noción tan de primaria, que es que miro al cielo y el celeste. Cuéntenos un poco dónde se cree que está más, en realidad, más enraizada, si cabe el término, ese origen. Bueno, lo primero que crea Belgrano es la escarapela, ¿no? Digamos, toma la escarapela. ¿Cómo es la verdadera escarapela? Los colores de la verdadera celeste escarapela. Y blanco, sí. Celeste y blanco, ¿no? Ese amarillo en el medio. No. El sol viene mucho después, ¿no? Que hay 800 Sí. versiones de escarapela ahora. No, la escarapela es celeste, blanco y celeste. La bandera fue celeste, blanco y celeste. Lo que pasa es que está ligado con lo que era los colores de la Real Orden de Carlos III, que era un Borbón. Y es interesante porque si nosotros vemos algunos cuadros de Goya, donde aparecen los reyes españoles, parecen presidentes argentinos, porque tienen Una especie de banda una presidencial. La banda presidencial. Claro, entonces hay que ver que en realidad todos estos gobiernos juraban lealtad a Fernando VII, ¿no? Porque había toda una situación en España bastante también confusa y cambiante, y se estaba entre la autonomía y la independencia. O sea, eran gobiernos autónomos que iban a luchar por su autonomía o a luchar por su independencia según la situación que se diera. Entonces ya antes de mayo, los húsares de Pueyrredón ya tenían una escarapela, unas cintas blancas y celestes, ¿sí? Y el regimiento Patricios también es azul con bandas blancas. O sea que estaba muy arraigado esto del azul y blanco, que bueno, también estaba en el manto de la Virgen, digamos, y es por eso. Pero creo que es muy claro que los colores fueron Los de la familia Borbón, por decirlo de claro, alguna manera. De alguna manera se estaba en esos momentos frente a la invasión francesa,
¿sí? Al apresamiento del rey. Claro. Entonces, un rey que todavía estaba preso en el 12, porque fue el 27 de junio, creo que del 12, que él enarbola por primera vez la bandera. Febrero. De febrero, sí. Y después la enarbola por segunda vez en Jujuy. ¿No es cierto? Donde Bien. ya- Lo interesante de esto también es qué pasó con la bandera en ese momento, ¿no? La escarapela fue aceptada, estaba el triunvirato en ese momento, que era una de las tantas formas de gobierno que hubo de la primera junta, ¿no? Sí. Que, ¿se acuerdan que fueron cambiando, no? Exacto. Junta grande, triunvirato, directorio. Primero, segundo, triunvirato, asamblea, Claro. directorio. Muy bien, muy bien. Está aprobado. 10. El triunvirato acepta la escarapela en un primer momento, y Belgrano, digamos, enfervorizado por esto, bueno, ya tenemos la escarapela, a los pocos días del mismo mes de febrero vamos a crear una bandera, ¿no? La bandera no es aceptada por el triunvirato, que tenía, en donde tenía mucha presencia Rivadavia, ¿no? Un enemigo de la patria, ¿no? Posterior. Un bu para Rivadavia, ¿no? Uno de los primeros mentores de la deuda externa, ¿no? Exactamente. Hablando de los fondos buitres y de todo ese tema. Mirá hasta dónde llegan. Claro. Con la Baring Brothers. Como la avenida, ¿no? Claro, la más larga. Por ¿no? eso, ¿viste? Larga. Como Rivadavia no acepta la bandera, Belgrano no se entera nunca porque la información no le llega, ¿no? Claro. Tenemos en la batalla, ¿no? Con todas las complicaciones de comunicación, y él sigue igual con la bandera, no importa nada, sigue igual hasta que se entera en algún momento y después como que se enoja, ¿no? Dice, bueno, si no quieren la bandera, guárdenla para siempre, ¿no? Y él dice, Digamos. la bandera se ha recogido y la desharé para Ahí que está. no haya memoria de ella. ¿No? Ahí está, Como que, recontra chao, enojada. la desarmo la bandera y basta de bandera. Y después la bandera, fíjate, llega por primera vez, ondea, digamos, en el fuerte en el año 1815. En abril del 15 fue izada en el fuerte, ¿no? En medio de la rebelión contra Alvear, que lo lleva como renuncia como director supremo. Y la enarbola un marino norteamericano a las órdenes del coronel Beruti. Beruti era uno de los del grupo fuerte, revolucionario, Picante, morenista, digamos, ¿no? y demás, ¿no? Y el 20 de abril del 15, el Cabildo de Buenos Aires iza una bandera de raso. ¿Y sabés quién la iza? Un marino irlandés, el almirante Guillermo Brown, Guillermo Brown. que es el que va a generar la armada, ¿no? Argentina. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es la batalla clave que sostiene la frontera norte? Que no lo tengo, siempre tengo dudas si es Tucumán o Salta. es Las dos. batallas, ¿no? Vienen, claro, las dos. Primero es Tucumán y después es la batalla de Salta, ¿no? Por la que se le da a Belgrano 40.000 pesos Ahí que está. él dona para hacer escuelas. Que Bien. hablando un poco del desprendimiento, ¿no? Que decía Sí. recién, el desprendimiento, la austeridad, esto que siempre, ¿no? Valores que los mismos liberales, ¿no? Los mismos exaltan en lo que son los presidentes, ¿no? O estos personajes, los próceres, ¿no? Qué bueno que la austeridad, ¿no? Que gasta poco, que muere en la pobreza. Bueno, Belgrano, digamos, no muere en la pobreza porque quiera morir en la pobreza. Porque a veces, ¿no? Parecía como una idea de que murió en la pobreza porque dejó todo por la patria, ¿no? Dejó todo por la patria, pero hasta el último día de su vida le pedía al gobierno central de Buenos Aires que le pague lo que le debían, ¿no? Digamos, Claro. que era mucha plata. Le debían sueldos que no le pagaban porque por mal desempeño, por ejemplo, en las batallas, ¿no? Por haber perdido Vilcapugio a Ayohuma. Y los 40.000 pesos que nunca fueron entregados, ¿no? Que se la iban pateando para adelante y terminaron en los fondos del Estado, pero nunca se hicieron las 4 escuelas, digamos, que ¿no? La escuela de Creo Belgrano. que hace no mucho se hizo una. Ah, bueno, Creo que con la plata. una de ellas, sí, que no hace tanto, ¿eh? Yo les hago una preguntita más. ¿Cuál es la incidencia de Belgrano en lo que es la declaración de la independencia? Que ya es, bueno, el 9 de julio de 1816, ¿no? En ese congreso ahí en Tucumán, él tenía una idea, creo, corríjame, como de monarquía incaica. ¿Cómo ven eso? Bueno, en realidad la postura de Belgrano es un tanto conservadora allí. Belgrano venía de hacer una misión diplomática a Europa con la idea de negociar
con Fernando, que estaba repuesto en el trono y que se venía con una monarquía absoluta terrible y con la Reconquista. Y bueno, es un humano que viene acá con la idea de, bueno, basta de república, olvidémonos de la república, no nos van a aceptar, no nos van a reconocer. Tiene que venir una monarquía y la monarquía tiene que ser encabezada por un inca, pero con Portugal atrás. O sea, la cuestión era esa, ¿no? Portugal era Inglaterra, porque, digamos, Portugal no se movía si Inglaterra no le daba el ok. Entonces tiene una postura muy monárquica, pero también tiene una postura de decir, bueno, basta de anarquía, basta de desorden, desconfío de Artigas. Viene la independencia, pero se clausura la revolución. Esto, digamos, es bastante fuerte, ¿no? Porque, digamos, se aleja de la postura del 10, ¿no? Pero estamos en 1816, ¿no? E incluso hay una casa de morenistas, donde son deportados y son encarcelados, por ejemplo, Domingo French, por ejemplo, Manuel Moreno, Manuel Dorrego, y otros son fusilados, ¿no? O sea que la cuestión, claramente la burguesía comercial porteña se impone, digamos, su dirección, digamos, del proceso de independencia, y creo que hay una aceptación de Belgrano de esa situación, ¿no? Luego queda ahí, digamos, medio olvidado en el frente de batalla allá en el norte, y luego se enferma y muere en el 20. Bien, Ariel. Muchísimas gracias. Una última liñita. Sí, bueno, reivindicar, ¿no?, la figura un poco de Belgrano, empezar a releerla un poco más, ¿no? La bandera es lo más importante, no nos quedemos solo en la bandera. Y también recordar, no sé si ya por ahí en el programa lo citaron o no, pero hoy también había nacido hace 250 años Artigas, casualmente. Ah, ¿no? mira. Un gran patriota latinoamericano, ¿no? No uruguayo, como algunos nos quieren hacer creer, sino que tuvo gran incidencia acá y bueno, vamos. Un argentino de la banda oriental, digamos. Y un revolucionario realmente, aquel que quería el cambio de estructuras políticas y sociales. Muchas gracias, profesores. Espero poder Gracias. tenerlos prontamente de nuevo acá. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos mañana a partir de las 9. Dale, obvio. Chau.